Buenas noches a todos. Qué bueno que podemos tener la oportunidad de nueva vez hacer un live. Qué bueno es compartir la palabra de Dios. Hoy es un día especial porque hoy vamos a comenzar la lectura de este libro. Este libro se llama En pos de la santidad de Jerry Bright. Ya que preparó la primera parte. Hola, Natanael. Ya que preparó la primera parte y hoy vamos a comenzar a leer este hermoso libro que habla sobre la santidad. Es un libro que me lo regalaron hace muchos años, o yo lo compré, no sé, hace más de 20 años, 20 y pico de años. Y vamos hoy a aprovecharlo. Eso fue en el 98. Madre mía, cuánto tiempo. Y es un libro muy bueno en el que el autor pues comparte lo que es la santidad, habla sobre qué es la santidad para ti, qué es para Dios, habla sobre la santidad que no es una opción, habla de la santidad de Cristo según 2 Corintios 5:21, habla de los cambios del reino. Habla de la lucha por la santidad, del auxilio para la batalla cotidiana, de obedecer más bien que triunfar, de hacer morir el pecado, el lugar de la disciplina personal, la santidad del cuerpo, la santidad del espíritu, la santidad y la voluntad, hábitos de santidad, la santidad y la fe, la santidad en un mundo impío. Habla del gozo que produce la santidad. Esos son los 17 temas que trae este libro. Tiene aproximadamente, déjame ver, 173 páginas. Es un excelente material para retroalimentarnos, para leer la palabra de Dios. Dice, ustedes saben que este fue un encuentro de damas. Miren qué lindo, hecho a mano. Me lo regalaron en el encuentro de damas. Dice, puesto los ojos en Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, 2a-3b. Ese fue un encuentro que yo fui de damas el 31 de mayo del 1997. Excelente. Yo guardo todo eso porque realmente todo eso es importante. Son los recuerdos. Pero este libro es muy especial y habla sobre un tema del que nadie piensa, que es el tema de la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y me encanta este libro, ya que ya tiene la primera parte preparada. Vamos a ver si ya que se conecta. Todavía ya que no está, pero es bueno pues indagar en este libro. Me encanta. Vamos a leer un poquito de la presentación del libro. Dice, Jerry Bright le ha legado al mundo uno de los tratados más incisivos, atractivos y que sacuden la conciencia sobre la santidad, según las escrituras, que jamás se haya escrito. Sin lugar a dudas, el Señor le ha puesto o le ha permitido a su siervo preparar una obra que hará un profundo impacto en la vida de innumerables personas que la lean. El tema dominante de este emocionante estudio es la necesidad de que los creyentes perseveren en la búsqueda de la santidad de la vida, que solo Dios, cuya santidad es el autor, tiene siempre presente con espíritu de gratitud, puede hacer posible también. La búsqueda de la palabra clave del autor, cuya búsqueda personal ha sido larga e intensa, va repitiendo constantemente. En la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson declaró que uno de los derechos inherentes, inalienables del hombre es la búsqueda de la felicidad. El que profesa ser creyente tiene que comprender que el deseo y la demanda predominantes de Dios para los suyos son la incesante búsqueda de la santidad de la vida y el reflejo de su propia
el reflejo de su propia santidad. Sed santos porque yo soy santo. Hace más de 100 años, William Brake propuso a sus lectores que se quitasen la santidad y se pusiesen pusiesen al intelecto. Pero divorciados de la santidad divina, el intelecto es como un barco sin capitán, condenado al desastre. En nuestra búsqueda de la santidad, la oración que siempre debe brotar de nuestro corazón es esta: toma mi intelecto y usa todos sus poderes según tu voluntad. Es por eso que debemos recomendar calurosamente este conveniente análisis del tema de la santidad práctica, en el que el autor demuestra plenamente que la vida toda debe estar impregnada de la santidad que el Dios 3 veces santo puede impartir, según el doctor Herbert Loiker le hizo la presentación. Excelente. Realmente este tema de la santidad es muy profundo, porque muchas veces la gente que no lo entiende puede pensar que las personas que hablan sobre el tema de la santidad son santurrones, porque muchas veces no se entiende que uno esté hablando de estos temas en un tiempo como el que estamos viviendo, en el que todo realmente va contrario a lo que es la santidad. Pero real y efectivamente es un tema muy importante, porque sin la santidad dice la palabra que nadie va a ver la cara de Dios. Entonces, no es que uno sea santo, es que uno tiene cada día que procurar limpiar su alma, limpiar su espíritu, limpiar su mente de muchas cosas. Y realmente el principio de la santidad comienza por la lectura de la palabra de Dios, que es lo que te pule la mente, lo que te la filtra. En un mundo en el que constantemente estamos siendo bombardeados por todo tipo de cosas. Entonces, a mí me encanta este tema de la santidad y lo vamos a comenzar a leer. Estos 17 capítulos lo vamos a empezar a leer con la ayuda de Jaque va a empezar con la primera parte, que habla de la santidad es para ti, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, según Romanos 6:14. Entonces, voy también a postear algunos versículos que hablan exclusivamente de la santidad, y voy a postear en esta semana también fragmentos del libro. Pero es muy bueno estar constantemente empapados del tema de la santidad. Vamos a ver qué dice, si ya que ya se conectó, que no la veo aquí. Déjame ver. Solamente está mi amado Natanael, que siempre me acompaña y que me quiere mucho. Y vamos a ver si ya que se conecta. Ahí, ya le mandé un mensaje, a ver si ya que se conecta y podemos comenzar con el tema. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más sobre el prefacio. Dice: el granjero ara su campo, siembra la semilla, fertiliza y cultiva, sabiendo siempre que en el último análisis depende enteramente de las fuerzas externas a sí mismo. Sabe que no puede hacer germinar la semilla, como tampoco puede producir la lluvia y el sol necesarios para lograr el crecimiento y obtener una cosecha. Para que la cosecha sea exitosa depende de que Dios provea estas cosas. Y sin embargo, el granjero sabe que a menos que se dedique diligentemente a cumplir su parte, que consiste en arar, sembrar, fertilizar y cultivar, no puede esperar una cosecha llegado el momento. En cierto sentido, el granjero está en sociedad con un Dios y solo obtendrá los beneficios que les corresponden si cumple la responsabilidad que a él le compete. La actividad agrícola es una empresa comprometida entre Dios y el granjero. El granjero no puede hacer lo que tiene que hacer
Dios y Dios no va a hacer lo que tendría que hacer el granjero. De igual modo, podemos decir que la búsqueda de la santidad es una empresa comprometida, ¿verdad? Entre Dios y el creyente. Nadie puede lograr medida alguna de santidad si Dios no obra en su vida. Pero de igual manera, la santidad no es posible si el creyente mismo no se esfuerza. Dios ha dispuesto las cosas de modo que nos resulte factible andar en santidad. Pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hacer la parte práctica. Esta parte no la hace Dios. A los creyentes nos encanta hablar de lo que Dios ha hecho, de la forma en que Cristo venció el pecado en la cruz y nos dio el Espíritu Santo para que nos proporcione el poder necesario para vencer el pecado. Pero no estamos tan dispuestos a hablar de la responsabilidad que nos toca a nosotros de andar en santidad. Podemos dar dos razones principales de que sea así. Primero, somos simplemente reacios a aceptar la responsabilidad que nos toca. Preferimos dejar esto a Dios. Oramos para salir victoriosos cuando sabemos que tendríamos que dedicarnos a obedecer. La segunda razón es que no entendemos la distinción que hay que hacer entre lo que ha hecho Dios y nuestra propia responsabilidad en lo tocante a la santidad. Ya que está lista, estamos hablando de la introducción. Realmente es un muy buen libro para uno, pues, plantearse muchas cosas, como qué es lo que tengo que hacer yo por mi cuenta y en qué tengo que confiar que haga Dios para la santidad. Buenas noches, buenas tardes. Me ve, doña, y bien. Sí, te veo bien. Cuéntame. Tratando de ponerme en un sitio donde haya señal. Bien, aquí, gracias a Dios y usted. Bien, ¿Hasta dónde? bien, aquí. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya usted avisó que vamos a hablar del tema de en pos de la santidad, buscando la santidad. Ujú. Sí, Qué bien, estamos qué bien. leyendo un poquito la presentación y el prefacio. No terminamos de leer el prefacio, pero se ve que es un muy buen libro Sí. que nos habla de un asunto crucial para el cristiano, que es el tema de la santidad. Estaba diciendo que hay una parte que le toca a Dios y hay una Ujú, parte que nos toca a nosotros como humanos, claro. en cuanto a buscar la santidad. Cuéntanos qué Así nos mismo. trae, Zoe. Bien, eso mismo, hablar acerca de ese tema de la santidad, porque mira lo que pasa, que dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Tú ves. Ujú, Entonces, hoy empezamos con el primer episodio, vamos a decir, el primer capítulo del libro, y luego esta va a ser como la base, tú ves, de todo el libro, porque vamos a tratar de ese libro abarcarlo completo, muy buen libro. Yo creo que yo lo había leído, pero no, es bueno uno volver a leer las cosas, tú sabes, más ujú. ese es un libro de bolsillo. Entonces, tú ves, el tema de la santidad es un tema complicado, porque es un tema que habla. Es como que el único tema del que se dice que sin esto nadie verá al Señor, y es la santidad. Entonces vamos a orar para arrancar. Oremos. Oro yo, Sí. Padre eterno, omnipotente Dios, Dios grande, fuerte, celoso de sus hijos, Señor, que no comparte su gloria con nadie. Ujú. Padre, gracias por este tema de la santidad, porque este tema te retrata. Tú eres tres veces santo, Señor. Tú eres el modelo que debemos seguir. Tú eres la persona más indicada para hablar del tema de la santidad. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con poner este tema en este nuevo año para que nosotros podamos conocer todo lo que tú quieres decirnos sobre el tema de la santidad, qué es lo que nos compete a nosotros hacer, qué es lo que te compete a ti, Señor, como
ese ejemplo del granjero, que el granjero siembra, fertiliza, pero tú eres el que da el sol, la lluvia y las condiciones climatológicas para que la cosecha llegue a buen puerto. Gracias, Señor, porque tú permites que nosotros cada día más eh, caminemos en pos de la santidad, porque queremos ver tu rostro, queremos no llegar a ti con arrugas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro abogado en el cielo, de que cualquier pecado que nosotros tenemos, ya tenemos justificación por medio de tu sangre, Señor. Padre, permite que ya que nos dé las pinceladas del libro y nos instruya acerca del tema de la santidad. Gracias por este tema, Señor, y bendícenos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué es la santidad. Porque tú sabes que uno siempre creció con la idea como de que los santos eran esos que están, qué sé yo, San José, tú, esos santos, San Gregorio Hernández, la gente de Venezuela, qué sé yo, la Virgen María, San José, ¿tú entiendes? San Pedro, siempre como que uno cree como que son como esa gente que están como con alas, tú oye, que son demasiado inmaculados, tú sabes, y esto y lo otro. Pero aquí nosotros, lo que hemos creído en Cristo, somos santos, porque tan pronto Cristo nos da la justificación por medio de su sangre y que Él fue el que cargó nuestra culpa. Sí. Ya el pecado no es un obstáculo entre Dios y nosotros, tú sabes, que era lo que nos separaba de Dios. Ya con la santidad de Cristo dada a nuestro favor, la sangre de Él, y esa, que Él venció la muerte, el hecho de que Él venció la muerte, venció todo y aguantó lo que aguantó por nosotros, tú sabes, su sacrificio, pues eso nos hace santos. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo es una persona que significa moralmente intachable. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos nuestra propia justicia, nuestro propio, vamos a decir, nuestro propio accionar para vencer el pecado. Es por el accionar de la obra de Cristo a nuestro favor. Pues, entonces ya el Señor no nos ve a nosotros humanamente hablando, sino que ve a Cristo. Y eso es lo que nos da a nosotros el hecho de ser moralmente intachable. Pero es porque Cristo fue moralmente intachable, ¿tú ves? Entonces, al Él ponerse delante de mí, pues por eso es que soy intachable, no porque yo, Jacqueline, haya hecho esto, lo otro, haya dejado de hacer, ¿tú entiendes? Es por Cristo, la persona de Cristo. El libro manda mucho a uno a ver al Señor, no vernos nosotros, lo que tú estabas leyendo. O sea, nos manda no a ver a nosotros, tanto si pecamos o no, sino ver a Dios primero, tú sabes. Entonces es apartado del pecado y consagrados a Dios. Eso es. O sea, ya cuando el Señor te salva, te libra, te perdona, ya lava tus culpas, tu pecado y todo, pues es para Dios que tú vives. O sea, ya tú no vas a volverte a ensuciar en el pecado, que si era ladrón, dice la Biblia, que no robe más. Tú ves, si era prostituta, como se vio muchas versiones ahí en la Biblia de mujeres, la pecadora, por ejemplo, tú oye, la mujer pecadora, la mujer samaritana, o sea, diferentes personas que el Señor le habló y les predicó y se convirtieron. ¿Y cómo era su vida después? No era lo mismo de antes. Entonces, si uno viene a Cristo, no es para uno venir hacer lo mismo, a seguirse ensuciando, revolcando como el puerco se revuelca, tú sabes, en el lodo otra vez. No. Nosotros vivimos es para ya vivir una vida acorde con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra. Claro, ¿quiere decir eso que nosotros no pecamos? Sí, uno peca. Lo que pasa es que uno cuando peca, ahora uno tiene esa conciencia que uno no la tenía antes, tú sabes, de lo que es el pecado, de lo que le desagrada a Dios. Y por lo tanto, cuando uno peca, dice la Biblia, abogado tenemos a Jesucristo. Entonces podemos venir y confesar nuestro pecado y pedirle que nos vuelva, qué sé yo, que nos quite, tú sabes, toda esa culpa y esa pesadez y esas consecuencias también que deja en nosotros emocionalmente el pecado.
Entonces dice ahí, sed santo, pero ¿por qué que hay que ser santo? O sea, ya sabemos lo que es la santidad, apartados para Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios lo manda. ¿Entiendes? Es un Mm, mandato. Cuando dice sed santo, porque yo soy santo, dice la Biblia. Entonces, muchas personas dicen que el estar en medio, practicando la santidad, es como ser un sonso, o sea, una un persona, tonto. un tonto, un bruto, como dicen por ahí, son borregos, como que los llevan por ahí, sí, esos cristianos que lo que son unos borregos, no. O sea, ser santo es porque Dios lo manda. Ahora, ¿puedo yo ser santa y tener un buen intelecto, o sea, un buen conocimiento de las cosas, de todo lo que hay, ¿verdad? En el día a día, ser una persona culta, ¿entiendes? Una persona preparada, capacitada para muchas cosas, claro que sí. Ahora, lo que dice aquí el libro es que el intelecto, cuando está divorciado de la santidad, es como un barco sin capitán. ¿Tú ves? Sí. Que está condenado al desastre. O sea, cuando tú eres una persona muy leída, muy docta, pero te olvidas de estar apartada para Dios y hacer su voluntad, te olvidas de Dios, sacas a Dios de la ecuación. Cuando tú sacas a Dios de la ecuación, porque tú eres tú y tú sabes cómo es, cómo son las cosas, tú ves, sabes en tu propia opinión, ese es un barco que va a la deriva. O sea, que no sé si tú leíste ese poquito ahí que Sí, lo decía en la sí, 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 introducción. sí. Entonces, señores, a veces uno quiere vivir acorde con lo que uno piensa, su propia sabiduría, pero no, o sea, en todo momento hay que dejarse guiar por el Señor. Entonces, cómo es que yo puedo comenzar a ser santa, a practicar la santidad? Bueno, el libro habla y la Biblia habla en muchas áreas. Es, primeramente hay que tener a Cristo en su corazón para tú poder Ujú. estar apartada para Dios. O sea, el primer paso es reconocer que yo soy pecadora, reconocer que necesito un redentor, un salvador, y solamente por medio de la sangre preciosa que derramó Cristo en la cruz es que yo puedo obtener la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es el que tiene poder sobre la muerte. Yo no, pero Cristo sí. Entonces, la muerte a la que se refiere es a la condenación eterna. O sea, después que uno se va de este mundo, uno tiene, el alma no muere, uno tiene un destino. Hay dos destinos, o el cielo o el infierno. Si tienes a Cristo, vas al cielo, y si no lo tienes, pues tu destino es el infierno. ¿Entiendes? Entonces, por eso es la insistencia de uno estar predicando la palabra de Dios, porque uno no quiere que nadie perezca, sino que proceda ¿qué? Al arrepentimiento. O sea, una vez que Ya que uno... tú sabes que hoy el pastor Sujel Michelén decía Ajá. que uno es responsable de su salvación. Que si uno se va sin Cristo, Eso es, en dado caso, sí. O sea, tú tienes que tomar la decisión. Ujú. Uno debe tomar la decisión. Sí, porque él decía que cuando tú no tomas la decisión, o sea, si tú no tomas ninguna decisión, ya tú tomaste una decisión, no Se tomas está ninguna frizando, no decisión. sé yo lo que tú dijiste. Por lo menos yo no lo oí. ¿Qué fue lo último que dijiste? Sí, no, que él decía que si tú no tomas una decisión para cambiar el rumbo de tu vida y buscar de Cristo, Ajá, porque ajá. Sí, porque él oye lo ponía que a pasa con Cristo. eso, Evelyn, ajá. Ujú. Sigue, sigue. No, que él decía, ¿verdad? Él decía que Cristo puede ser, tú lo Ok. puedes ver en dos Mira, versiones. lo que pasa es, sí, sigue, termina, porque es que se está oyendo mal. Sí, sí, pero yo te estoy oyendo bien, yo te veo bien. Ya. Él decía que uno es responsable de su salvación y que tú puedes mirar a Cristo desde dos perspectivas. La primera perspectiva es mirarlo como un refugio, como tu salvador, como tu Señor, como la persona que te puede salvar después de que tus días en la tierra se acaben. O tú puedes no aceptar a Cristo, estar todo el tiempo contrario a Cristo, renuente,
eh, cada vez que te van a predicar gruñir, y entonces te estrellas contra la piedra, que es Cristo. O sea que como quiera en tu camino, el Señor va a estar, sea para Claro, salvación, o sea porque tú lo aborreces, rechazaste. lo rechazas y lo aborreces y entonces te estrellas te empotras contra una piedra, ¿entiendes? Exactamente, porque oye lo que pasa, la salvación es gratuita, es un regalo, pero el regalo hay Ujú. que agarrarlo. O sea, el hecho de tú, Se le frizó, se le frizó allá. no puedes, pero es como la medicina. Cuando tú estás enfermo, ¿qué tú haces? Te toma la medicina. Si no te la toma, no te Ujú, va a sanar. Pero ¿qué pasa? ujú. Me sanó el hecho de yo tomar, se ve ahí. Ajá. Me sanó el hecho de yo tomar, de yo agarrar la medicina. No, lo que me sana es yo apropiarme de la medicina, bebérmela. Entonces, así es Cristo. O sea, yo vengo a Cristo porque necesito un redentor, pero es Cristo el que me sana. Ahora, Él me hace la invitación, que yo hago? Cojo el regalo. Es así, simplemente es como, eso es lo que a lo que él se refería. Entonces, que hay que tomar una decisión. Dice la Biblia eh, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. O sea, tú debes Sí. ir con la fe, pero la fe en Cristo, no en la fe en que, ay, sí, que yo misma puedo. No, pero sí la fe en ese sacrificio. O sea, que sí va acorde. Bien, entonces, Evelyn, hay 3 puntos a tomar en cuenta en tema de la búsqueda de la santidad. Que él dice que uno de los problemas es que muchas veces nosotros queremos apartarnos del pecado, pero es motivado por la culpa, el Mm, sentimiento de fracaso, el sentimiento de agonía y de frustración, porque el pecado como que me arrolló, tú ves, pero esa no es la motivación para tú salir del pecado. Esa sí puede ser una de las motivaciones, pero la principal motivación para yo apartarme y buscar la santidad es, dice aquí, somos reacios a aceptar la responsabilidad que nos toca, o sea, eh, muchas veces estoy, a ver, ¿a dónde fue que lo anoté? Dame un segundito. Dice, el problema es que consideramos, dice, nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros, tú ves, más que en se frizó ya. el pecado es cometido contra Dios, ofende a Dios y somos obedientes, no victoriosos. Tú ves, o sea, Se le frisa. Vamos a ver. Se le frisa ya que yo creo que vamos a tener que hacer este live un poquito más corto, porque ya que está perdiendo señal totalmente. Bueno, el hecho es, sí, sí salió, porque es que realmente pierde señal. Dice, me encanta, dice, solo solo cuando acabé por darme cuenta de lo que enseña la Biblia sobre el particular y luego asumí la responsabilidad que me correspondía, comencé a experimentar algún progreso en la búsqueda de la santidad. Vamos a ver, ya que volvió. El título de este libro surge del mandato bíblico que dice, seguid, id en pos de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se salió ya que. ¿Tú me escuchas? bien. ¿Me ves ahí, Evelyn? Sigue, sí, sigue, sigue.
Y ahora me oye bien. Sí, ella parece que no me oye a mí. Ay, ay, ay. ¿Me oyes? Sí, sigue. Mm, bueno, vamos a seguir leyendo el libro en lo que ya que resuelve su problema de conexión. Dice, Hebreos 12:14 dice, seguid e id en pos de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La frase ir en pos sugiere dos ideas. Primero, que se requiere diligencia y esfuerzo. Segundo, que se trata de una tarea que dura toda la vida. Estas dos ideas forman parte de un tema de doble, un tema doble a lo largo del libro, a la vez que procuro elaborar en forma clara y acertada lo que Dios, lo que Dios libera de responsabilidad que nos compete, porque pienso que en este aspecto, ya que ella volvió, a ver si se mueve de sitio para que pueda tener cobertura ahí. Ya que Ahora te sí. tiene, pero muévete de sitio. ¿Y qué fue? ¿Tú no me ves ahí? Ahí sí. Sí, sí, Ok, sí, bien. sigue. Entonces decíamos esa, Evelyn, que Dios, nosotros debemos tomar en cuenta que es el Señor el que es ofendido con nuestro pecado. O sea, no es que nosotros vamos a apartarnos de pecado porque, ay, es que yo no aguanto estas consecuencias. No, el tema es que el Señor está entristecido, ofendido, entristecido por nuestro pecado. Ese es el primer punto. Ya tú leíste algunos versículos, ¿verdad? ¿Cuáles tú leíste? Leí en Hebreos Ya, 12:14 sí. que dice que sin la santidad nadie podrá ver a la cara del Señor, Ajá. pero no he leído mucho. Sigue. Sí, eso de sin santidad no es de ver al Señor porque se supone que si tú, la consecuencia natural de tú haber aceptado a Cristo es que tú te apartas de tu pecado, que ya tú no te sientes bien en ese punto, en ese terreno, ¿entiendes? Sino que donde tienes ya la plenitud es en el terreno con Cristo, con Dios. Y eso de buscar la santidad es estar apartado para Dios. Entonces dice aquí el número 2, el punto 2. Vamos a ver, que ese era el punto 1, el tema este de que nosotros, ¿verdad? Ofendemos a Dios y por tanto por eso es. Gálatas 2:20, Evelyn, léete. Ujú. Gálatas 2:20. El punto 2 es, la salvación es por fe, pero vivir por fe es tener responsabilidad en nuestro andar de santidad. O sea, Ujú. el tema de andar en santidad es una responsabilidad, nos toca, es un deber, es Un lo que nos deber. manda Dios. O sea, andar en santidad es una acción palpable, tú ves, Dice, se nos lleva a la acción. Ujú. dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que Ujú. ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, el tema es que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, ya no son los deseos míos los que mandan. Ya no son los anhelos míos, ni siquiera los grandes proyectos míos. No sé, mis proyectos y todo lo que yo haga no puede estar divorciado de la voluntad de Dios. Pues, entonces, Ujú. cuando yo ando con esa responsabilidad de que yo debo andar en santidad, que la santidad debe estar en todas las áreas de mi vida. O sea, no dice, no, que simplemente cuando yo oro en mi casa, leo la Biblia, entonces ya salgo por ahí para el trabajo y ya ando como yo quiera. No,
O sea, nuestro vivir diario en todos los sitios debe ser andar conforme a la palabra de Dios. O sea, Sí. el tercer punto, no tomar en serio algunos tipos de pecados. O sea, considerar que hay ciertos pecados que no son tan graves y por lo tanto, eso, tú sabes, eso es como quien dice dar brecha al maligno y a mi propia carne. Cuando yo le dejo una brechita abierta, por ahí se mete. Entonces, Cantares 2:15 dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. ¿Tú ves? O sea, a veces uno tiene ciertos pecados que uno considera que son pequeños, entre comillas, pero que una brechita, en realidad, todo es pecado. O sea, todo pecado, no hay grado de pecado, todos son pecados delante de Dios. Entonces, cualquier pecado es una falta a la majestad del legislador, del que dio la ley, que es Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta la majestad de Dios en todo, o sea, con todo pecado. Entonces, un punto que llama a la reflexión es, número 1, hacernos esta pregunta. ¿Estoy dispuesta a comenzar a considerar el pecado como una ofensa contra un Dios santo, en lugar de verlo como una derrota personal solamente? O sea, cuando vemos el pecado como una ofensa a un Dios santo, pues ya ahí tenemos otra actitud. Sí. Y ya no vamos a estar diciendo, no, porque esto que yo voy a hacer, esto no es tan malo. No, o sea, no le vamos a poner niveles al pecado. El pecado es pecado. Y la tendencia es a uno sentirse mal, fracasado, con remordimiento después de que uno ha pecado. Esa es la tendencia, pero no lo había pensado yo desde la perspectiva de, ofendí a Dios. Ofender a Dios. Entonces, mira, no desde la perspectiva, yo fallé. Sí. No. ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando tú lo llevas desde el punto de vista, yo fallé, lo que tú vas a hacer es, hay pecados favoritos que uno tiene, hay ciertas tentaciones a las cuales uno cede y después uno dice, no, yo ahorita pido perdón y ya, se acabó. ¿Entiendes? No, porque Dios me perdona, yo pido perdón y ya, un gustazo, un trancazo, como hay gente que dice, pero que resulta, en medio de la tentación, lo que tiene que pasar por tu mente es, yo estoy ofendiendo a la santidad de Dios, a un Dios tan majestuoso, yo lo voy a ofender, que por eso que yo no voy a caer. Oye, eso fue lo que pasó con David, que David dijo que he pecado contra el cielo y contra ti, algo así. Contra ti solo he pecado. O sea, él vio a Dios. Él no se vio a él mismo primero y su culpa, y ahora tengo esta culpa. No. Él vio a Dios. José, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, ¿verdad? La esposa de Potifar, él dijo, pecaré yo contra Dios. Tenía presente, era Dios, no era presente de que a él mismo y su culpa y sus consecuencias que pueda tener, no. Él vio a Dios. ¿Pecaré yo contra Dios? No, pero ¿cómo va a ser? Entonces, así es que uno debe pensar, cuando en medio de la tentación, en medio del relajito y del coqueteo con el pecado, eso es lo que hay que pensar. Desde dentro de mi alma estoy pecando contra un Dios santo. Segundo punto, estoy dispuesta a aceptar mi responsabilidad personal por mi pecado, comprendiendo que al hacerlo debo depender de la gracia de Dios. O sea, en medio de la tentación hay que pensar en Dios, pero también hay que pensar que yo tengo una responsabilidad. Sí. Pero que esa responsabilidad de obedecer es por gracia. Debo aferrarme a la gracia de Dios. Debo aferrarme a las fuerzas y a la sabiduría que me da Dios. No es mi propia fuerza que voy a vencer. Por eso habla de la armadura de Dios, la palabra. ¿Entiendes? Que debemos vestirnos de la armadura de Dios. O sea, esto no se vence con fuerza terrenal ni con fuerza humana. Eso se vence con la ayuda del Señor. Pero yo tengo una responsabilidad. Las acciones son mías. En la fuerza de Dios. Y tercero, estoy dispuesta a obedecer a Dios en todas las áreas de la vida.
por insignificante que yo crea que sea, o sea, en cualquiera que sea la circunstancia, o sea, no hay pecado grande ni pequeño, o sea, pecado, el pecado es pecado. Entonces, estoy yo dispuesta a obedecer a Dios, aún en las cosas que yo considero que son una tontería. Luego, entonces, esos 3 puntos, si uno lo tiene en cuenta, es contra Dios, pero debo hacerlo en la fuerza del Señor, vencer, y no hay pecado chiquito, ni pequeño, ni cosita pequeña. O sea, tener en cuenta el tema este de Cantares 2:15. Castad no es las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder las viñas. Con una pequeña locura, pues uno puede caer en serio problema. Entonces, hasta ahí, Evelyn, esa fue como la introducción. Eso fue básicamente lo que dice el capítulo 1. Creo que está muy bueno y son cosas en las que uno no había pensado. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Porque yo el pecado siempre como que lo he sentido como un fallo. Ay, le fallé a Dios, pero no, ay, ofendí a Dios, o sea, lastimé a Dios. Ahí es diferente. Tú ves, porque lo que se espera es que uno como humano falle constantemente. Pero ya cuando tú ves que Dios se va a lastimar, que Dios se va a ofender, ya es que hasta tú en el momento de la tentación, pensándolo así, pecula. Claro. Entonces, el que da la ley es el que es el ofendido. ¿Entiendes? Sí. Es el ofendido. Habiendo tanto problema con esto del internet, porque realmente no sé qué es lo que le pasa. Yo estoy en una zona, y tengo ahora, mira, que no me puedo parar de aquí, porque me dio calambre en una pierna, pero vamos a orar entonces para despedirlo aquí en live y podemos hacerlo mañana, el capítulo 2, hacerlo mañana, ¿te parece? Sí, me parece bien, Sí, ahora pues entonces para despedir orar. tiempo. Sí, porque está fallando ahí. Padre, gracias te damos por esta tarde en que hemos podido compartir brevemente tu palabra. Ayúdanos a vivir, Padre, considerando y sabiendo que tú eres el ofendido, que tu corazón se entristece, Padre, cuando nosotros pecamos. Estamos faltando al que nos ha dado la vida y el perdón y todo. Ayúdanos, Señor, para que ni siquiera con el pensamiento te ofendamos, te entristezcamos. También ayúdanos a considerar y a reconocer que debemos actuar para no caer en tentación, pero esto es en tus fuerzas, porque es que las cosas espirituales se deben tratar espiritualmente y el que da la gracia eres tú, Señor. Y también reconocer que no hay pecado muy pequeño, por más pequeño que nosotros creamos, ofende tu intachable santidad, que tú eres 3 veces santo. Así es que gracias, Padre, por ayudarnos a entender esto. Esto nos va a ayudar a ver ya desde una perspectiva diferente lo que es andar en santidad. Ayúdanos a terminar este libro y que muchas personas también puedan ser tan edificadas como nosotros lo hemos sido hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mañana entonces, mañana vamos a tratar el segundo tema del libro que se llama La Santidad de Dios. Muy buena. Amén. Se ve que es muy bueno. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tú sabes ya que el que nosotros este año 2023 escojamos este libro tiene un significado muy grande, porque pensar en el tema de la santidad desde lo profundo, Sí. desde los pequeños detalles como el que tú estabas tratando, desde el punto de vista de ofender a Dios, o sea, va a ser muy edificante para nosotros. Así que mañana seguimos con este tema y son cortos los temas, o sea que mañana vamos a agotar ese tema, si Dios quiere. Los capítulos son breves, o sea, son breves, precisos y concisos. Exacto.
Pues entonces yo voy a terminarme el libro, esta parte del libro, para ir a la par contigo. Lo quiero leer para tenerlo ahí. Pues muchas gracias, Sí. Jackie, por siempre estar presta para ayudarnos a entender la palabra y para Ah, aportarnos tus conocimientos para edificarnos. ¿Me escuchaste? Ok, ok, pues perfecto, sí, ¿verdad? Es 27 de febrero, Día de la Patria. Así es que nada,